En los videos anteriores hemos estudiado sobre la apostasía, el anticristo, la marca de la bestia, la imagen de la bestia, sobre el falso profeta, la gran tribulación y de quién detiene el anticristo, al hombre de pecado, el hijo de perdición. Hoy estudiaremos la parusía, la venida del Señor Jesús para la resurrección de los muertos en Cristo y el arrebatamiento de los santos, los escogidos que han quedado vivos hasta ese preciso momento. Quédate hasta el final del video porque tocaremos todos los puntos claves de este tema tan controversial. Mi nombre es Jeffrey Fabián. Bienvenidos a otro estudio más. Shalom. Comenzaremos citando este pasaje de la resurrección de los muertos en 1 Corintios 15. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, este es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, este es Cristo Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Y aquí es donde yo quiero hacer hincapié. Todos sabemos y decimos que Dios es un Dios de orden, pero ¿quiénes realmente lo creen? Porque ciertamente muchos lo decimos, pero no lo creemos cuando comenzamos a repetir doctrinas desordenadas que no se conforman con lo que está escrito en blanco y negro en las Escrituras. Vuelvo y repito, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Aquí hay 3 pasos y claramente vemos que el primogénito de la resurrección es Cristo. Jesús fue el primer fruto de la resurrección. Por eso dice Cristo las primicias, los primeros frutos, así como dice el primer verso que leímos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y esto era la primera etapa que tenía que suceder en el orden divino de Dios, porque la segunda etapa de ese orden divino es que luego de la resurrección de Cristo, a su debido tiempo, según el cronos y cairo de Dios, iban a resucitar los que son de Cristo, pero en su venida. Esta palabra venida es del griego parusía, que según la Concordancia Strong 3952 significa advenimiento, presencia, venida. Aquí claramente dice que la resurrección de los muertos en Cristo iba a ser en la parusía, en la venida de Cristo, la cual más adelante desarrollaremos esa venida que habló Pablo aquí. Y luego sería la tercera etapa del orden divino, que es el fin, donde Jesús pondría a todos sus enemigos por estrado de sus pies. La Biblia también enseña que cuando Cristo resucitó, después de la resurrección de Él, resucitaron muchos y se le aparecieron a muchos. Dato que solo se lee en el libro de Mateo, capítulo 27, verso 50 en adelante, donde dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad, la cual es Jerusalén, y aparecieron a muchos. Dios tiene un orden para todo. En el verso 23 te dice el orden. Cristo, que es el primogénito de la resurrección. El verso 20 nos dice que Cristo es las primicias. Y quizás también parte de esas primicias sean aquellos resucitados de Mateo 27, 52, 53. Cuando Jesús resucitó también, resucitaron ellos después de Él. Muchos santos que habían dormido. Estos puedan que sean las primicias juntamente con Cristo, que Jesús le entregó al Padre como los primeros frutos de la resurrección. Y luego los que son de Cristo en su venida, o sea nosotros, la iglesia de Jesucristo, de todos los tiempos, muertos y vivos. Luego el fin, que es la tercera parte, como ya hemos comentado.
Así que seguimos leyendo en este mismo capítulo y citamos el verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Estos fueron algunos detalles de lo que pasará con la iglesia al momento que Cristo venga a buscarla y de cómo resucitaremos, y si estamos vivos en ese momento, de cómo seremos transformados y arrebatados. Pero podemos ver en este pasaje de 1 Corintios 15:51 en adelante que nada dice sobre cuándo será ese evento, si será antes de la tribulación como dicen los pretribulacionistas o después como decimos nosotros, y muchos más. También cabe recalcar que Pablo dice que a la final trompeta sucederá esto. Muchos asocian esta trompeta con el toque de la séptima trompeta del Apocalipsis, y otros, ya siendo más específico, con una de las 7 fiestas solemnes de Dios llamada Yom Teruah, que se celebra el día primero del mes séptimo según el calendario hebreo, la cual es Tishrei. Mi postura en cuanto a esto que dijo Pablo es nula, ya que no sé, pues no tengo ni idea, pero de lo que sí sé y he estudiado bastante es lo que dice el siguiente versículo que citaremos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo vino la primera vez como cordero a ser inmolado por nuestros pecados, como el siervo sufriente, y vendrá, dice las Escrituras claramente, por segunda vez a salvarnos una única y exclusiva vez. Todos los que somos de Cristo nos iremos y los que no son de Cristo se quedarán. El detalle aquí sería ¿cuándo? ¿Antes de la tribulación o después de la tribulación? Eso lo veremos más adelante, pero sí sabemos una cosa, que el arrebatamiento, donde Cristo viene a salvarnos con poder y gran gloria, será en la segunda venida, o parusía, como ya hemos leído, que vendrá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En el libro de los Hechos se nos dice lo siguiente: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ciertamente esos 2 varones que la Biblia habla eran 2 ángeles, y claramente le dice a los apóstoles que asimismo como lo vieron ascender al cielo en una nube, asimismo lo veremos descender del cielo en una nube, dando a entender que todos lo verán. Y recuerden bien este texto, porque dentro de poco revelaremos otro pasaje donde se muestra la venida del Señor tal y como los ángeles le expresaron a los apóstoles. Mientras tanto, leamos este pasaje que es usado con frecuencia para referirse al rapto secreto pretribulacional, y vamos a analizarlos juntos correctamente. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con
voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estos pasajes nos hablan de los detalles de cómo Jesús vendrá a buscar a su pueblo. Cristo viene en una nube, tal y como los ángeles le dijeron a los apóstoles que vendría en una nube, como ellos le vieron ascender en una nube. Y Jesús vendrá con sus ángeles a resucitar a los muertos en Cristo y a arrebatar a su pueblo, a su iglesia, a sus escogidos que aún viven hasta ese tiempo preciso. Y no tocará la tierra, sino que se quedará en el aire, en una nube, y nosotros lo recibiremos en el aire. Muchos dicen que el famoso rato secreto pretribulacional no es una venida, y usan este pasaje para demostrar su postura de que aquí se identifica que es antes de la tribulación, y ya podemos ver que el pasaje no dice nada de eso, si será antes o después. Y también ellos dicen que no es una venida, pero vemos que este mismo pasaje que ellos usan dice que sí es una venida. Lo único es que no pisa la tierra en ese instante, pero de que es una venida, y viene en una nube con poder y gran gloria. Quizás era esto lo que se refería a Pablo cuando habló sobre la final trompeta, porque vendrá con sonido de trompeta de Dios. No sabemos. Pero para que tengamos un entendimiento más profundo, miremos el lenguaje original y veamos qué significa la palabra arrebatar. La palabra arrebatar del griego, según la concordancia Strong 726, harpazo, y significa apoderarse, arrebatar. Ahora citaremos los 3 evangelios en los que respecta al tiempo del fin y a la venida del Señor, donde veremos el mismo patrón que hemos visto desde el principio del video, donde se habla de una venida con gloria, con poder, en las nubes, con sus ángeles, con trompeta de Dios, donde todo ojo le verá, y para arrebatar a sus escogidos. La única diferencia es que aquí, en estos pasajes a continuación, nos revelará si será antes o después de la tribulación, el arrebatamiento de los escogidos, de los santos. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí hay varios puntos que debemos de tomar en cuenta y no ignorarlos, y es que estas palabras de Jesús fue dicha a sus discípulos, que obviamente forman parte de la iglesia, y a sus discípulos les está dando una serie de acontecimientos previos a la venida del Señor. Y claramente Jesús nos dice que su venida es su segunda venida y arrebatamiento, porque vemos a sus ángeles juntando a los escogidos de todas las partes del mundo, que sería después de la tribulación de aquellos días. Y esa tribulación fue la que Cristo dijo previamente en el verso 15, donde dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora,
ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Otro punto que debemos de tomar en cuenta es que el pasaje de Mateo 24:29, donde señala que aparecerá la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra se levantarán y verán a Jesús, no será secretamente como nos han enseñado, sino que todo ojo le verá venir con poder y gran gloria. Y la parte que les había mencionado antes, que se acordaran en el libro de los Hechos que citamos anteriormente, donde habla de la ascensión y que los ángeles le dijeron a los discípulos que así como lo vieron subir, así mismo Jesús descenderá en una nube. Pues ahí vemos a Cristo en Mateo 24:30 viniendo sobre la nube del cielo, exactamente como lo dijeron los ángeles a los apóstoles. O sea que todo concuerda juntamente y no hay sombras ni variación. Los pasajes están más que claros para el que quiere entender. De esta manera continuamos leyendo los otros pasajes. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Jesús les dice a sus seguidores cuáles son las señales de su venida, que cuando veamos obviamente con nuestros ojos todas estas cosas que Él ha dicho desde el versículo 4, todos nosotros sabremos que el fin está cerca y que el Señor viene, pero no será antes, sino después de todas las cosas descritas en Mateo 24, hablando también de la gran tribulación y la persecución del anticristo a los santos. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Estas palabras son fieles y verdaderas y pasarán exactamente como Cristo lo ha dicho, y así tal como está escrito es que nosotros lo creemos. Los otros dos evangelios, Marcos y Lucas, declaran las mismas cosas que están en Mateo, las cuales repasaremos a continuación. En el libro de Marcos 13 dice: pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará sus ángeles y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Marcos también nos escribe exactamente lo mismo que Mateo. La segunda venida de Cristo será después de la tribulación. Vendrán las nubes del cielo con gran poder y gloria. No viene a robarse a nadie, ni mucho menos escondido. Todo ojo le verá y enviará a sus ángeles a juntar a sus escogidos. En el libro de Lucas 21 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. En este evangelio de Lucas vemos que los primeros versos de esta porción cambian a diferencia de Mateo y de Marcos, pero nos revela detalles de cómo estará el mundo sucumbido bajo un caos, preparando Dios al mundo y a los moradores de la tierra, incluida la iglesia, para la aparición, la venida de Cristo en gloria. Y Lucas sigue diciendo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Este pasaje siempre es sacado de su contexto por los que creen en el rapto secreto, pero si leemos su contexto, este verso 28 dice que cuando comiencen a suceder las cosas descritas anteriormente, todas las que hemos citado, entonces nosotros que las estaremos viendo, o los que estén vivos en ese momento atravesando esa situación, entonces levantaremos nuestras cabezas y nos erguiremos, o sea, nos pararemos rectos y tomaremos aliento, porque nuestra redención está cerca. Y vemos a Lucas incluyéndose en el pasaje, porque él es parte de la iglesia. Este pasaje dice que nuestra redención está cerca.
No que ya estamos en el cielo por 7 años, porque aún la iglesia estará aquí en la tierra. Estos pasajes no le hablan al mundo impío, que no sabe ni conoce nada. Estos pasajes le hablan a la iglesia sobreviviente para que se preparen, pues la redención está cerca, o sea, la venida de Cristo para resucitar a los muertos en el Señor y arrebatar a los vivos en el Señor que aún quedan hasta ese momento. Ahora una pregunta: ¿qué es redención? Redención viene de la palabra griega, según la Concordancia Strong 629, apolutrosis, que significa librarse, salvación, redención, remisión, rescate. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Romanos 8:22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Efesios 1:13: en Él, o sea en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o sea la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 4:29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Y cuál es el día de la redención? El día de la redención es la segunda venida de Cristo, el cual el Señor vendrá a buscar a su pueblo después de la tribulación. Como ya hemos leído, ese día los muertos serán resucitados y la iglesia santa sobreviviente será arrebatada. Este día es el día de la redención. Ahora bien, otra pregunta: ¿quiénes son los escogidos que habla en Mateo 24:31? Que muchos de la nada asumen que los escogidos son los judíos, pero veamos lo que Pablo le escribe lo siguiente al hermano Timoteo, diciéndole: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pablo dice que todo lo sufría por amor a los escogidos. Leyendo el contexto y la historia de Pablo, Pablo sufrió por la iglesia de Jesucristo. Aquí no hay debates. Pablo también escribe a Tito diciéndole: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, y en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de nuestro Dios Salvador. Claramente los escogidos de Dios es la iglesia, y Pedro también nos enseña quiénes son los escogidos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Todos estos pasajes en esto concluye que los escogidos somos la iglesia de Jesús, que antes estábamos en tinieblas, no éramos pueblo, no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora la luz de Cristo ha resplandecido sobre nuestros corazones. Ahora somos hechos pueblo de Dios y hemos alcanzado misericordia por medio de Jesucristo.
Nosotros, la iglesia, juntamente con los judíos que han creído en Jesucristo, somos los escogidos de Dios. Entonces Jesús en Mateo 24:31 dice que los ángeles juntarán a los escogidos desde los cuatro vientos del cielo en la segunda venida de Cristo, con poder y gran gloria, donde todo ojo le verá. Y esta es la iglesia, los escogidos que pasaremos la gran tribulación. Y en aquel tiempo, aquellos días que sean acortados, serán acortados por nosotros, la iglesia, los escogidos de Dios. Si nosotros somos la generación del fin, que veremos todas esas cosas. Así que, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. En Cristo ya no hay judíos ni gentiles, sino que los que estamos revestidos de Cristo, linaje de Abraham somos, y herederos de la promesa. Y ambos pueblos, los judíos, creyentes en Cristo, y los ex gentiles injertados en el olivo, ahora somos un solo hombre, la iglesia, los escogidos de Dios. Así que lo que Pablo nos dice no es que escaparemos de las tribulaciones, ni mucho menos de la gran tribulación, sino que para eso es que estamos, para vencerla por medio de Cristo. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio, a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora entremos al libro de Apocalipsis, en el versículo 4 del capítulo 1, donde dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por todos los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Vemos por este pasaje de Juan en el libro de Revelación de cómo Dios confirma que Jesús vendrá en una nube y que todo ojo le verá. Esta es la misma referencia que está en Mateo 24:30, donde dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que esa doctrina del rapto secreto, que nadie le verá, es una falacia, una mentira, una doctrina de hombre que no tiene ni siquiera 200 años, sino que fue inventada por un hombre llamado John Nelson Darby, que inventó la doctrina de la dispensación y el rapto secreto pretribulacional, doctrina escrita y esparcida por medio de la Biblia anotada de estudio de Cyrus Scofield. En cambio, en el sexto sello dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Volvemos a ver el mismo patrón de Mateo 24:29, el sol poniéndose oscuro, la luna no dando su brillo, las estrellas cayendo del cielo, las potencias de los cielos siendo conmovidas, un gran terremoto.
Estas son las señales que anteceden a la parusía, a la venida del Señor Jesús en las nubes del cielo, preparando el mundo entero para verlo venir con poder y gran gloria. Y esto los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y toda libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y hacen la pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie? Y respondiendo a esa última pregunta que ellos hacen, ¿quién podrá sostenerse en pie? A continuación veremos quiénes son los que están en pie delante de Dios. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean dadas a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta gran multitud que está vestida de blanco, que nadie podía ni puede contar, que están delante del trono de Dios en pie, es la iglesia, los escogidos de Dios que acababan de salir de la gran tribulación en la segunda venida de Cristo, efectuada en el 6º sello. Pues la iglesia pasará por los primeros 5 sellos del Apocalipsis, y en el 6º sello será sacada la iglesia juntamente con los resucitados. Entonces comenzará la ira de Dios, que será derramada a partir del 7º sello, que será la apertura a los 7 juicios de las trompetas sobre el mundo impío y el trono de la bestia. Luego la culminación de la ira con las 7 copas. Mas la iglesia para este tiempo de la ira de Dios estará ya con el Señor, pero primero seremos perseguidos por el anticristo y la marca de la bestia, que son los primeros 5 sellos que Jesús abre, que es la gran tribulación. Si desean saber más sobre estos detalles, en los videos anteriores están todos los estudios sobre la gran tribulación y la persecución del anticristo a la iglesia. Hay un verso bíblico que ha sido muy mal interpretado en el mensaje a Filadelfia, en Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La palabra guardar viene del original griego, según la concordancia Strong 5083, pereo, y significa guardar, de pérdida o daño, mantener el ojo sobre, retener, guardar, conservar, custodiar, reservar. Todas las iglesias, por más malas que sean, presumen ser la iglesia de Filadelfia, y nadie reclama ser Esmirna, Éfeso, Pérgamo o Sardis, ni ninguna de las otras, pero sí Filadelfia, distorsionando el pasaje y engañándose a sí mismos. Muchas personas han tomado este versículo para decir que Dios va a tomar a la iglesia y la va a raptar al cielo por 7 años, para guardarlos de la prueba que vendrá a la tierra, llamada la gran tribulación, la semana 70 de Daniel o la angustia de Jacob. En ningún momento dice que nos va a sacar, sino que en medio de la prueba nos va a guardar, si guardamos su palabra, como le expresa arriba en el verso bíblico. Porque Dios guardará a algunos, no a todos, a los que tienen el testimonio y el carácter de Filadelfia, que no somos todos, porque aunque nadie asuma ser de las otras iglesias ya mencionadas, la conducta es indiscutible, y hoy lo que más hay son Sardis, Laodicea y Pérgamo.
Pero los que tienen el carácter y la conducta de Filadelfia, Dios los guardará, asimismo como guardó a Noé y a su familia en el arca cuando el diluvio. También como guardó a Lot y a sus hijas de las destrucciones de las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. También como guardó a Ananías, Azarías y Misael dentro del horno de fuego, como guardó también a Daniel en las fosas de los leones. El ángel de Dios le cerró la boca a los leones y Daniel no tuvo ningún daño. Y por último, como guardó al pueblo de Israel en Egipto, cuando Dios enviaba las 10 plagas y Dios los guardó de la tribulación que tuvo la tierra de Egipto. Tenemos que entender que la gran tribulación no es lo mismo que el gran día de la ira de Dios. Son dos eventos diferentes, uno posterior al otro, en el cual la gran tribulación o la tribulación es el periodo en el cual Dios prueba a los moradores de la tierra y purifica a la iglesia de Jesucristo como el oro, y donde el anticristo desola la tierra y persigue a los santos, la cual es la iglesia. Y el día de la ira es cuando Dios comienza a derramar sus juicios y finalmente sus copas de la ira sobre los impíos que rechazaron la verdad. Para este tiempo ya no estaremos en la tierra. Como dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 9, porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El pasaje no dice que Dios no nos ha puesto para tribulación, sino que Dios no nos ha puesto para la ira, la cual es diferente a la tribulación del anticristo. Y por último, el apóstol Pablo nos enseña qué debe de suceder primero antes de la parusía, la venida del Señor Jesucristo para nuestra reunión con Él. Pero con respecto a la venida, o sea, la parusía de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el santuario de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí podemos ver cómo Pablo le exhorta a la comunidad cristiana localizada en una ciudad llamada Tesalónica, en la región de Macedonia, y les advierte que no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero viene la apostasía, que es la deserción de la verdad, cosa que ya la hemos estado viviendo, pero se irá poniendo muchísimo peor, y la manifestación del anticristo. Entonces luego es que vendrá Cristo para reunirnos con Él. Así que no nos engañemos a nosotros mismos ni nos dejemos engañar de nadie, porque no nos vamos en ningún falso rapto secreto pretribulacional. Procuremos mejor vivir en santidad, guardando la palabra de Dios, dando frutos dignos de arrepentimiento. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Shalom.